Dejé que mi padre y su nueva esposa se mudaran a mi casa, pensando que era lo menos que podía hacer. Había tomado malas decisiones económicas y a pesar de la relación inestable que habíamos mantenido a lo largo de los años, no podía rechazarle en un momento de necesidad. Al principio, pensé que podría ser una oportunidad para superar algunas de las diferencias que nos separaban, tal vez incluso para encontrar la paz con el pasado. Pero apenas un mes después de su llegada, me enfrenté a una conversación que nunca vi venir, una que sacudió los cimientos de por qué había aceptado ayudar en primer lugar. Había abierto mi puerta a la familia, con la esperanza de darles un nuevo comienzo. No sabía que pronto me pedirían algo que ni siquiera podía empezar a comprender. Desde el momento en que llegué a este mundo, la vida parecía haberme repartido una mano difícil. Mi madre falleció cuando yo nací, y de niña aprendí rápidamente que su ausencia era algo que mi padre nunca me perdonaría del todo. A menudo me recordaba, de forma sutil y no tan sutil, que yo había tenido un alto coste, la vida de la mujer que más había amado. Crecí bajo el peso de esa culpa tácita, sintiendo que yo era más una carga que una bendición en su vida. Esta tensión silenciosa entre nosotros era algo que nunca entendí del todo de niña, pero me creaba la sensación constante de que, de alguna manera, yo era menos que suficiente. A medida que crecía, me di cuenta de que mi padre rara vez me ofrecía la misma calidez, aprobación o apoyo que veía que otros padres daban a sus hijos. Mientras que mis amigos recibían aliento y elogios, yo a menudo me encontraba con la indiferencia o el silencioso recordatorio de que no había cumplido el precio de mi existencia. Me esforzaba por ganarme su aprobación, buenas notas, un comportamiento respetuoso, cualquier cosa que pensara que por fin podría hacer brillar un rayo de orgullo en sus ojos. Pero una y otra vez, mis logros eran despreciados como si fueran esperados, nunca dignos de celebración o elogio. A veces lo único que quería era hablar con él, contarle cómo me afectaban sus palabras y sus acciones. Pero cada intento de compartir mis sentimientos se topaba con el silencio o con un comentario despectivo que me hacía sentir más pequeña y más sola que antes. Así que aprendí a guardármelo todo, interiorizando la culpa y la tristeza que se habían convertido en una parte inseparable de mí. Me enseñé a mí misma a no esperar su aprobación porque cada instancia solo acababa en decepción. Los años pasaron con esta distancia tácita entre nosotros, una brecha que se hacía más grande cada día que pasaba. Cuando tuve edad suficiente para ir a la universidad, estaba decidida a forjarme una vida a mi manera, libre del peso constante de su juicio silencioso. Sin embargo, a pesar de mi nueva independencia, una parte de mí seguía anhelando la conexión que nunca habíamos tenido, una relación que no estuviera definida por la pérdida, la culpa y las expectativas incumplidas. En retrospectiva, esperaba que la vida separados nos ayudara a sanar. Pensaba que, con el tiempo, encontraríamos la forma de volver a conectar, quizás incluso de reconstruir una relación a partir de los pedazos rotos que habíamos dejado atrás. Esa esperanza fue la que me llevó a abrirle las puertas de mi casa a él y a su nueva esposa cuando se encontraron en apuros económicos. No sabía que esta decisión abriría la puerta a toda una serie de complicaciones, que pondrían a prueba los límites que me había esforzado por establecer. Dejar que mi padre y su nueva esposa se quedaran en mi casa no fue una decisión que tomara a la ligera. Llegó después de años de intentar reconciliar los pedazos fracturados de nuestra relación y de un deseo, por pequeño que fuera, de salvar la distancia que había crecido entre nosotros. Sabía que mi padre tenía problemas económicos y, a pesar de todo lo que nos separaba, no podía ignorar su situación. Ofrecerle un lugar donde quedarse me parecía una obligación, pero también un posible camino hacia algo mejor, quizá incluso un final para los dos. Al principio, las cosas eran manejables. Hice todo lo posible para que se sintieran cómodos, asumiendo los costes adicionales de tener a dos personas más en casa y ajustando mis rutinas diarias para acomodarlas. Pensé que estos sacrificios eran necesarios si queríamos que este acuerdo funcionara, pero las cosas no tardaron en empezar a torcerse. Al principio, las pequeñas señales eran fáciles de ignorar. Mi padre hacía pequeños comentarios, como sugerencias sobre cómo organizar mejor el salón o comentarios sutiles sobre mi forma de cocinar. Era fácil ignorarlos, así que los dejaba pasar. Pero pronto, esas pequeñas críticas se convirtieron en algo más insidioso. Sus comentarios empezaron a calar más hondo, hurgando en mis elecciones y mi estilo de vida como si todo lo que hiciera no estuviera a la altura de sus expectativas.
Era como si cada pequeño aspecto de mi vida, la vida que había construido para mí misma, independientemente de él, estuviera sujeto a su juicio. Hice todo lo posible por mantener la calma y recordarme a mí misma que él estaba pasando por un mal momento. Pero su mujer, a la que apenas conocía, no tardó en sumarse a la discusión, reforzando sus comentarios y añadiendo sus propias críticas. Señalaba cosas como la suerte que tenía de tener a mi padre, un hombre que había sacrificado tanto por mí. Sus palabras me escocían, haciéndose eco de los sentimientos que él me había inculcado de niña, que de algún modo le debía mi existencia, que sus sacrificios habían sido por mi bien. Me parecía surrealista, casi irrisorio, que estuviera aquí, alojándoles, alimentándoles y, sin embargo, me trataran como si mis propias opciones de vida fueran inadecuadas. Empecé a darme cuenta de que el mismo lugar que había considerado mi santuario se estaba convirtiendo en otro espacio donde me juzgaban y me hacían sentir pequeña. Volvía a ser ese chico que nunca podía estar a la altura de sus expectativas, sintiendo el peso de su mirada silenciosa y decepcionada cada vez que entraba en una habitación. Una noche, después de un día de trabajo especialmente largo, llegué a casa y encontré los platos amontonados en el fregadero y la casa completamente desordenada. Respiré hondo, agotada, pero decidida a mantener la compostura. Casualmente le pregunté a mi padre si podía ayudarme con la limpieza, explicándole lo mucho que significaría para mí tener un sentido compartido de la responsabilidad en la casa. Me miró con una expresión que reconocí demasiado bien, una mezcla de irritación y desdén. Me recordó, con un tono casi burlón, que me había criado solo tras el fallecimiento de mi madre, que había hecho más que suficiente por mí a lo largo de los años. Aquel comentario me caló hondo. Era la misma retórica que había utilizado innumerables veces antes, la misma frase que me recordaba todos los años en los que me había sentido como una carga en lugar de como una niña. Sentí una oleada de rabia, un sentimiento familiar que había pasado años reprimiendo. ¿Cómo podía él, sentado en el hogar que tanto me había costado crear, seguir ejerciendo ese poder sobre mí? Y su mujer no hizo más que echar leña al fuego, asintiendo con la cabeza como para consolidar su postura, como si yo le debiera no solo la casa, sino toda mi existencia. A partir de ahí, las cosas no hicieron más que empeorar. Me sentía atrapada, caminando sobre cáscaras de huevo en mi propia casa, tratando de evitar cualquier cosa que pudiera desencadenar otra discusión o indirecta sutil. Cada día se convertía en una prueba de paciencia al ver cómo mi padre y su mujer trataban mi casa como si tuvieran derecho a ella, como si sus necesidades y deseos tuvieran prioridad sobre los míos. Reorganizaban los muebles sin preguntar, utilizaban mis cosas sin permiso e incluso empezaron a dejar la casa desordenada, esperando que yo limpiara lo que ellos ensuciaban. Cuanto más intentaba imponerles límites, más se resistían. Cualquier pequeña petición que les hacía era respondida con resistencia, desviada con recordatorios de mi supuesta deuda con mi padre. Era como si los papeles se hubieran invertido. Ahora era yo la que luchaba por ganarse su respeto, quedándome constantemente corta hiciera lo que hiciera. Entonces llegó el punto de ruptura. Una tarde, su mujer me sentó, con el rostro dibujado con aire de autoridad. Me explicó, en el tono más calmado, que dada su actual contribución al hogar, sería razonable que yo empezara a pagarles el alquiler. Lo dijo como si fuera lo más lógico del mundo, como si yo debiera estar agradecido por el privilegio de mantenerlos. Me quedé sin palabras, entre la incredulidad y la rabia. Les había abierto las puertas de mi casa, les había proporcionado todo lo que necesitaban, y ahora me pedían que les pagara. En ese momento se rompieron los últimos pedazos de mi esperanza. Me di cuenta de que me había estado engañando a mí misma, creyendo que mi padre había cambiado de alguna manera, que tal vez había dejado atrás el resentimiento que me había guardado durante tanto tiempo. Pero en realidad, no había cambiado en absoluto. Seguía siendo la misma persona, y yo era de nuevo el blanco de su culpa, de su manipulación. Me sentía como si estuviera reviviendo mi infancia, solo que esta vez tenía el poder de decir que no, de alejarme. Pero la rabia y la decepción me dejaron paralizada. Me costó procesar la traición, la audacia, el desprecio absoluto por todo lo que había hecho para ayudarles. Los había invitado a mi vida, esperando algún tipo de reconciliación, y en lugar de eso, me encontré con los mismos patrones hirientes que habían definido nuestra relación todo el tiempo. La traición caló hondo, más hondo de lo que había previsto. No se trataba solo del dinero,
sino de la absoluta falta de respeto, el desprecio total por mis límites y mi bienestar. Les había dado un lugar en mi vida y, a cambio, se habían aprovechado de mi amabilidad, convirtiendo mi casa en otro lugar de juicio y control. Mientras escuchaba a su mujer justificar su petición de alquiler, me invadió una sensación de claridad. Me di cuenta de que, por mucho que hubiera deseado un resultado distinto, mi padre siempre me vería como una obligación, un medio para un fin. Nunca me había aceptado realmente por lo que era. Solo me había tolerado cuando le convenía, y ahora, incluso de adulta, me veía como un recurso, alguien a quien utilizar y desechar a su conveniencia. Entonces supe que algo tenía que cambiar. No podía permitirme seguir viviendo a su sombra, dejando que sus acciones dictaran mi valía. Era hora de defenderme, de recuperar la paz que tanto me había costado construir. Así que, con el corazón encogido, me dispuse a hacer lo que nunca había creído posible, enfrentarme a mi padre y establecer los límites que siempre había tenido miedo de imponer. Había pasado semanas, si no meses, echando humo en silencio. Cada interacción con mi padre y su mujer se había convertido en una prueba de resistencia, y cada día que pasaba iba minando mi determinación. Pero la conversación sobre el alquiler fue la gota que colmó el vaso. Ya no podía tragarme la indignación que se había acumulado en mí como una tormenta a punto de estallar. Sabía que la confrontación era inevitable. No podía seguir viviendo bajo el peso de sus derechos sin decir lo que pensaba, sin reclamar el respeto que merecía. Aquella noche, cuando me senté frente a ellos, el aire estaba cargado de tensión. Mi padre y su mujer estaban cómodamente sentados, ajenos a la agitación que me invadía por dentro. Mi corazón latía con fuerza y cada latido me recordaba todas las cosas que había reprimido durante años, las palabras que nunca me había atrevido a decir. Durante mucho tiempo, había sido la niña obediente, la que se quedaba callada, la que absorbía la culpa sin protestar. Pero ahora, esa niña callada y obediente había desaparecido. Los miré, sintiendo una oleada de valor que ni siquiera sabía que tenía, y respiré hondo. Papá, comencé, con la voz firme pero teñida por el peso de todo lo que había retenido, os abrí las puertas de mi casa porque necesitabais ayuda. Pero empiezo a sentir que esa generosidad se ha dado por sentada. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Pude ver cómo cambiaba la expresión de mi padre, un atisbo de incomodidad se reflejaba en su rostro. Su mujer se limitó a cruzarse de brazos, con una expresión de ligera molestia, como si mis palabras no fueran más que un inconveniente. Antes de que pudiera responder, continué, con la voz cada vez más firme. He hecho todo lo posible para que ambos se sientan cómodos, pero me siento faltado al respeto en mi propia casa. Soy yo quien paga las facturas, quien mantiene este lugar en funcionamiento, y ahora me pides que pague el alquiler. En mi propia casa. El rostro de mi padre se endureció y su voz adoptó ese tono despectivo tan familiar. Después de todo lo que he hecho por ti, murmuró, sacudiendo la cabeza. Ni siquiera tendrías esta casa si no fuera por los sacrificios que hice. Me debes ese respeto. Sus palabras me tocaron la fibra sensible, pero en lugar de retroceder, sentí que la ira que llevaba dentro se cristalizaba y se transformaba en un propósito. ¿Respeto? Has esperado respeto de mí toda mi vida, pero, ¿qué pasa con el respeto que merezco? He hecho todo lo posible para que esto funcione, para apoyaros a los dos. Pero esta es mi casa, mi vida. No os debo nada más de lo que ya os he dado. La cara de su mujer se torció de irritación e intervino. Deberías estar agradecida por tener un padre que está aquí para apoyarte, que sacrificó tanto por ti. No pude evitar soltar una carcajada, un sonido amargo que se escapó antes de que pudiera detenerlo. ¿Apoyarme? En toda mi vida solo me han recordado lo que te quité. He pasado años cargando con el peso de esa culpa, sintiendo que nunca podría ser suficiente para pagar una deuda que, para empezar, no era mía. Y ahora, aquí estoy, todavía dando, todavía apoyando, y nunca es suficiente para ninguno de los dos. La habitación estaba llena de un silencio que parecía presionarme desde todas las direcciones, pero sentí una extraña sensación de libertad al decir por fin esas palabras. No tenía ni idea de lo mucho que había necesitado decirlas, de la fuerza que tenían.
Miré a mi padre y encontré su mirada con una calma que me sorprendió incluso a mí. Por una vez, no tenía miedo de su reacción. Ya no era aquella niña. Mi padre apartó la mirada, con la mandíbula apretada, negándose a mirarme a los ojos. Su silencio era elocuente, una admisión silenciosa de la verdad que yo había llevado conmigo toda la vida. Su mujer parecía casi aturdida, con los labios apretados en una fina línea como si buscara algo que decir, pero no encontrara nada. Necesito que los dos entendáis, dije con voz firme, que no volverán a aprovecharse de mí. Si no podéis respetar mis límites, mi hogar y todo lo que he hecho, este acuerdo no va a funcionar. Estoy dispuesta a ayudarte, pero no dejaré que me sigas tratando así. No dijeron nada. Y en ese silencio, me di cuenta de que había recuperado una parte de mí misma que creía perdida desde hacía mucho tiempo, la parte que creía que merecía respeto, dignidad, vivir la vida a mi manera. Al defenderme, sentí una liberación, una libertad que años de silencio nunca me habían dado. Me levanté, les miré por última vez antes de salir de la habitación, sabiendo que había establecido un límite que no se volvería a cruzar. Después de aquella confrontación, sentí un cambio innegable dentro de mí. Fue como si por fin me hubiera quitado un peso de encima durante años y me hubiera liberado para ver las cosas con más claridad que nunca. Enfrentarme a mi padre, expresar el dolor y la frustración que habían permanecido enterrados durante tanto tiempo, me hizo sentir poderosa de una forma que no esperaba. Había pasado gran parte de mi vida buscando su aprobación, aferrándome a la esperanza de poder ganarme de algún modo el respeto y el amor que siempre había anhelado. Pero en ese momento me di cuenta de que su aceptación ya no era algo que necesitara para sentirme plena. Los días siguientes fueron difíciles, llenos de tensión persistente y de las secuelas silenciosas de los límites que yo había puesto. La respuesta de mi padre fue más reveladora que cualquier otra cosa que hubiera podido decir. Se retrajo, más callado que de costumbre, quizá lidiando con la realidad de un hijo que ya no aceptaba su culpa fuera de lugar. Su mujer, que antes había expresado libremente su desaprobación, ahora evitaba la confrontación, consciente de que mi paciencia había llegado al límite. Ya no sentía la necesidad de pedirles explicaciones o garantías. Había dejado de llevar esa carga. En el silencio que siguió, me encontré reflexionando sobre todo lo que había soportado y cómo me había formado. Durante mucho tiempo, me había visto a mí misma a través de la lente de su decepción, creyendo que de alguna manera no era digna de amor y respeto. Pero al decir por fin mi verdad, volví a verme como alguien que merecía compasión, alguien capaz de poner límites y elegir su propio camino. Esta experiencia me obligó a enfrentarme a las partes no resueltas de mí misma, a dejar atrás la culpa que nunca tuve que soportar y a dar un paso hacia una versión de mí misma de la que me sintiera orgullosa. Este viaje tuvo repercusiones duraderas en mi forma de enfocar mis relaciones y mis decisiones vitales. Ya no sentía la necesidad de comprometer mi bienestar para complacer a los demás, especialmente a aquellos que no sabían apreciar o corresponder a la amabilidad. Poner límites se convirtió no tanto en protegerme de los demás como en satisfacer mis propias necesidades, reconociendo el valor que siempre había tenido pero que nunca había aceptado del todo. Cada día que pasaba me sentía más cómoda en mi propia piel, más confiada en la idea de que podía construir una vida basada en el respeto y el apoyo mutuo, libre de la toxicidad del pasado. Sabía que no era el final de la relación con mi padre, sino un nuevo comienzo en el que reconocía nuestro pasado pero no permitía que dictara mi futuro. Podía elegir cuánto espacio ocuparía en mi vida y poner límites para no perderme en sus expectativas. Liberarme de esas viejas dinámicas fue como renacer, una segunda oportunidad de vivir la vida a mi manera. A medida que avanzaba, me encontré rodeada de personas que me valoraban por lo que era, que me veían más allá de las cicatrices de mi pasado. Me centré en cultivar relaciones que me elevaran, que alentaran mi crecimiento y que me recordaran la persona en la que me estaba convirtiendo. Mi círculo se hizo más pequeño, pero más fuerte, lleno de personas que respetaban mi trayectoria y comprendían mis límites. Y con cada una de ellas aprendí lo que significaba realmente dar y recibir amor sin condiciones ni culpa. Mirando hacia atrás, estoy agradecida por la fuerza que encontré dentro de mí, por el valor de levantarme y reclamar mi vida. Esta experiencia me enseñó que la verdadera curación viene de dentro, de dejar de lado la necesidad de complacer a quienes no pueden ver tu valía y, en su lugar, abrazar el poder de definir tu propio valor.
Había pasado mucho tiempo perdida en las sombras del dolor ajeno, pero ahora, por fin, podía salir a la luz de mi propia vida. Al final, elegí la paz, no solo con mi padre y los recuerdos de nuestro pasado, sino conmigo misma. Perdoné a la persona que había sido, la que se había esforzado tanto por arreglar lo que nunca pudo arreglar. Y con ese perdón, entré en un nuevo capítulo, una vida que ya no estaba definida por viejas heridas, sino por la esperanza y la posibilidad de lo que podía crear para mí misma. Por primera vez, me sentí verdaderamente libre. Desde que puse esos límites y reclamé mi espacio, mi vida ha adquirido una nueva claridad. Ya no me siento agobiada por el peso de viejas expectativas ni retenida por la necesidad de una aprobación que nunca iba a llegar. En cambio, he encontrado una paz que proviene de saber que he hecho todo lo que he podido y que mi bienestar merece ser lo primero. La decisión de defenderme no fue solo un punto de inflexión en mi relación con mi padre. Se convirtió en la base sobre la que empecé a construir una vida que realmente siento como propia. En los meses siguientes a esa última conversación, noté cambios no solo en cómo me veía a mí misma, sino también en cómo abordaba mis otras relaciones. Me volví más segura a la hora de poner límites, más asertiva a la hora de expresar mis necesidades y más consciente de rodearme de personas que realmente me apoyan y me elevan. Mis relaciones se hicieron más fuertes y genuinas, basadas en el respeto mutuo y no en compromisos silenciosos. Mirando atrás, estoy agradecida por las lecciones que me ha enseñado esta experiencia. He descubierto una resiliencia que no sabía que tenía, una fuerza que surgió de enfrentarme a mi pasado y elegir avanzar con determinación y claridad. Este viaje me ha enseñado que, aunque no podemos controlar a los demás, sí podemos decidir cuánto espacio ocupan en nuestras vidas. Por primera vez, tengo esperanzas en el futuro, centrada en las posibilidades que me esperan y no en el peso de lo que queda atrás. Con paz en mi corazón y un renovado sentido de mí misma, por fin soy libre para vivir la vida que merezco.